Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Martínez y yo le voy a hablar sobre la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pago? Podemos hablar que la balanza de pago se define como el resultado contable de todas las transacciones de bienes y servicios, también financieras, entre los residentes de un determinado país hacia el resto del mundo. Hablamos sobre su estructura de balanza de pagos en Venezuela, que se puede expresar de la siguiente manera. ¿Cómo es la balanza? Podemos decir que la balanza se compone principalmente de dos grandes cuentas. Esa es la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera, en las cuales se incluyen todas las transacciones enumeradas del párrafo anterior. Cuando hablamos de esas características, podemos decir que es un documento contable que se registran operaciones comerciales, servicios de movimientos, los movimientos capitales de un país con el exterior. También podemos hablar que la balanza de pago es ese indicador macroeconómico que proporciona la información de la economía de una manera más general. Cuando hablamos cómo es su estructura, podemos decir que la balanza de pagos está conformada por dos cuentas que ya hemos mencionado, que es la cuenta corriente y la cuenta financiera, ¿verdad? Cuando hablamos de esas cuentas, podemos decir que son esos pagos derivados de los comercios de mercancía, productos que se importan y exportan, servicios como puede ser el turismo, el transporte, los servicios de empresa, los servicios de seguro y etcétera. También tenemos sus tipos. Cuando hablamos de sus tipos podemos hablar en este punto que se trata de la balanza de bienes, que es cuando hablamos comercial, que en ella se recoge y se compra, es la venta y compra de la mercancía, y la balanza de servicios, que es cuando registramos esas transacciones de servicio. Es importante decir que aquí es donde hablamos como de lo antes mencionado, que es transporte, turismo, comunicaciones, construcción, seguros, informáticos, muchísimos más. Sus componentes. Cuando hablamos de los componentes, podemos hablar sobre la balanza por cuenta corriente. Cuando hablamos de la balanza por cuenta corriente, esta es la balanza más importante. ¿Por qué? Ya que es una de las más utilizadas para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones, las exportaciones, los bienes, los servicios y algunas de las rentas de las transferencias. A su vez, se subdivide en 4 subcuentas, cuando podemos hablar de la balanza comercial, la balanza de servicio, la balanza de renta, la balanza de transferencia. Cuando hablamos de la balanza de cuenta de capital, que es nuestro segundo punto, podemos hablar que es cuando se registran esos movimientos capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la venta de bienes que no son financieros. También podemos hablar sobre la balanza de cuenta financiera. Un punto importante. ¿Por qué? Porque esa balanza es la que recoge los préstamos que el país pide al extranjero. Hablamos de sus inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Y cuando hablamos de la cuenta de errores y omisiones, esta cuenta se incluye dada la dificultad de poder calcular con una extrema precisión las importaciones e exportaciones de un país. Aquí voy a hablar un poco sobre el análisis de la balanza de pago de los años 2017 y 2018 que yo escogí. Se puede decir que en el 2018 en Venezuela el superávit en una balanza comercial de 21.265 millones de dólares más o menos, que es como un 23.1% del PIB, es superior al superávit alcanzado en el 2017. Es cuando hablamos de ese 2.920 millones de dólares, que es más o menos el 14.87% de la PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de exportaciones en Venezuela superior a las importaciones. Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB en 2018, Venezuela ha ganado posiciones. Entonces, si miramos la evolución del saldo en la balanza comercial en Venezuela en los últimos años, el superávit se ha incrementado respecto al 2017, como hemos visto, pero ha bajado respecto al 2008, en lo que el superávit fue más o menos de un 33.482.2 millones de dólares, que se suponía el superávit era su 14.53% del PIB. Gracias.